Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras, señores, una semana más con ustedes en este mes de enero, mes de rebajas que acaban de comenzar, y hoy nos vamos a centrar en hablar, entre otros muchos asuntos, de eso también, de las rebajas o de la moda, de cómo se han popularizado determinados modelos y diseñadores y de cómo lo que llevamos, lo que nos ponemos cada mañana, influye y mucho en cómo nos ven los demás. Eso va a ser enseguida con una experta como es Rosa Trapiello, pero no es el único tema de hoy. Hay un debate esperando en el que vamos a tener como invitado a través del teléfono, porque él va a estar en Cataluña, a Matías Alonso, que es el secretario general y portavoz y además diputado de Ciudadanos, Partido Ciudadanos, que como saben ustedes ejerce su actividad principalmente en Cataluña, aunque se está extendiendo por el resto de España también. Vamos a hablar de este asunto hoy. Es por eso por lo que hemos querido convertir nuestro ni más ni menos de hoy en tan solo dos bloques. El primero, como decíamos, con Rosa Trapiello y el segundo con nuestro debate. Vamos a recordarles cuáles son nuestros patrocinadores y arrancamos de inmediato con nuestro ni más ni menos de hoy. Pues aquí seguimos en el segundo bloque de nuestro programa de hoy, en este ni más ni menos del mes de enero. Ahora de temas políticos o judiciales pasamos, si se nos permite la expresión, a asuntos más frívolos. No sé si la moda lo es. La moda, desde luego, influye muchísimo en, por ejemplo, la percepción que tenemos de una persona. Como viste, nos dice enseguida si pertenece a algún tipo de clase social o no, a algún tipo de grupo. Vamos a hablar de este asunto. Habitualmente, Rosa, ya saben que nos habla de cultura. La moda es cultura. La cultura de la moda ocupa hoy este espacio con Rosa Trapiello. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. La moda es cultura, tiene su propia cultura también, ¿no? Bueno, parece una frivolidad hablar de moda y cultura. En principio, así dicho, pues suena un poco efectivamente frívolo, pero no lo es para nada. La moda, cuando hablamos de moda, pues forma parte de la cultura, porque se relaciona la moda con el contexto histórico, social y económico desde el momento que es una creación. Entonces, en el momento que la moda es una creación y existen unos creadores detrás de ella, pues representa, como cualquier creador cuando hace algo, representa un sentir, una forma de sentir, de pensar y al final de elegir. Vamos, el hecho de que parezca una frivolidad, cuando hablamos de moda, estamos haciendo una referencia a fenómenos que se vinculan principalmente con valores estéticos, pero no es solamente eso la moda. La moda o la vestimenta, realmente como se conoce desde la antigüedad, representa todo lo relacionado con los modos de vivir y de sentir de los ciudadanos desde la prehistoria, porque realmente la moda empieza en la prehistoria, tiene su mayor auge posiblemente en la época romana, como unos 3000 años antes de Cristo, y porque las vestimentas de aquella época distinguían a las personas sus ropajes, o sea, las túnicas, no era lo mismo llevar una túnica de un tejido, de otro, que los pliegues fueran de una forma o de otra. Eso distinguía en la sociedad a los ciudadanos. No era solamente moda, era un poquito más la vestimenta, la ropa y lo que conocemos ahora como moda. Pero surge, está en su esplendor, yo pienso, en esa época, y ahí continúa durante años y años. Y actualmente, Rosa, la moda de los grandes diseñadores a lo mejor no tanto, pero sí réplicas que pueden hacerse de esa moda de los grandes diseñadores, se puede decir que está popularizado ya. ¿Está al alcance de cualquiera la moda o no? Por supuesto. La moda, hombre, si hacemos un poquito de historia, es uno de los síntomas más inmediatos de los cambios socioculturales que hay en el mundo. O sea, pero un poco lo que tú dices, pues sí es cierto. Los grandes diseñadores hace un montón de años no estaban al alcance de todo el mundo.
En España vivimos una situación que hay muchos estudiosos del tema que dicen que hubo una empresa que democratizó la moda. A mí esa frase no me gusta mucho, pero comprendo que hubo un cambio fundamental, hubo un antes y un después en la forma de vestir en este país. En este país los hombres iban con unos pantalones de tergal horrorosos, que cuando los planchaban tenían brillos y tenían pinzas, llevaban un jersey de pico porque no había otra cosa, se compraba en determinados almacenes. Había unos almacenes en Oviedo, vamos a hacer una pequeña referencia, que eran un poco más modernos, que se llamaban Botas, le voy a hacer un homenaje a nuestro compañero, pero básicamente la moda era muy triste y gris. En el año 75 surge un negocio, una tienda, que ha sido un boom en el mundo entero. No vamos a dar el nombre, pero todo el mundo los conocemos. Estamos hablando del gallego, del multimillonario gallego, que democratizó la moda. Mundo, sí. Y eso cambió de una forma fundamental la forma de vestir de los españoles. Pasamos a vivir en un mundo de color, en un mundo de diseño, porque básicamente en aquellos tiempos, cuando empezó en el 75 la moda en este negocio, tenía unos diseños que todo el mundo se quedaba boquiabierto, porque era algo impensable de poder llegar a ello en aquellos momentos. Era la moda de los grandes modistas a precios económicos, al alcance de la mano de cualquiera. Eso cambió la forma de vestir de los españoles de una forma tremenda. Luego aparecerían empresas, un poco vinculando con cómo la moda aglutina sectores. Aparece un diseñador que se llama Adolfo Domínguez, vamos a decirlo, porque es una historia en España. Y ese hombre, sus diseños, empezaron a asociarse a los políticos del Partido Socialista. Era impresionante ver que la gente que la moda se asocia también a diferentes partidos políticos. Por supuesto, y a la forma de pensar de las personas. O sea, es curioso si a alguien le gusta hacer análisis, análisis cotidianos y de andar por la calle, ¿verdad? Tú te miras a determinadas personas y haces un juego de pensar a qué se dedica esa persona. Y es bastante fácil acertar. Es bastante fácil saber si se dedica al derecho, si se dedica... El derecho y la economía a veces están un poco complicados pero la forma de vestir imprime un carácter. O sea, tú vas a un congreso de políticos y parece que todos llevan el mismo traje. Quiero preguntarte, ¿no visten demasiado formales todos los políticos? Es una uniformidad que los psicólogos dicen que es una marca de clase, estatus, van todos iguales. O sea, a mí me llama la atención cuando a veces hay un congreso de un partido y dices, ¿habrán comprado el traje todos en el mismo sitio? Porque lo único diferente es la corbata. Bueno, incluso los hay que llevan la corbata similar. O sea, es un uniforme. Entonces, hay mucha gente que se viste y cree que puede ir diferente, pero en el fondo no. En el fondo están representando el mismo papel del mismo grupo social. De hecho, nuestra forma de vestir implica a veces un rechazo a entrar en un grupo social o una aceptación. Porque cualquiera de nosotros, si se para a analizarlo, que eso públicamente igual es un poco complicado decirlo, determinadas personas, por su forma de vestir, te pueden causar no rechazo, no se entienda rechazo como la palabra rechazar, sino que tú sabes que una persona determinada con esa forma de vestir, con tu forma de pensar no va a encajar. En cambio, tú te acercas de una forma mucho más fácil y sencilla a una persona que cuando la miras estéticamente se parece a tu forma de pensar estético en cuanto al vestir. Y luego la moda, yo recuerdo a un político que a mí me dijo en una ocasión, en unos mítines políticos, y yo dije, bueno, pues habrá que ir vestidos de sport. Y me dijeron, no, cuando se va a los pueblos hay que llevar traje y corbata, porque al señor del pueblo lo que le gusta es ver a personas que van con traje y corbata. Y te quedas, o sea, que hasta en eso hay estudios de cómo debes ir vestido para que la aceptación sea mayor o menor. Sin lugar a dudas. La forma de vestir influye también, se nos dice, cuando por ejemplo vamos a intentar conseguir un empleo, se nos aconseja llevar unas prendas, hasta para la mujer se dice lo que debe llevar y lo que no. Sobre todo. Para la mujer sobre todo, porque los hombres es más sencillo que una mujer. Sí. Entonces, una mujer lo que se recomienda siempre es traje chaqueta, sencillo, discreto, etcétera, porque... nada de escotes ni nada parecido. Para nada, ni joyas, ni...
hay que tener un cuidado tremendo con la forma de vestir porque, sobre todo en una entrevista personal, un buen entrevistador, que sea una persona muy formada en recursos humanos, puede tener mucha información de cómo vas vestido, también de cómo te sientas, de cómo te comportas, de cómo hablas o incluso cómo colocas las manos, pero es fundamental, por supuesto. Dedicamos, Rosa, muchísimo tiempo a la moda. De hecho, dedicamos más tiempo, y más ahora en rebajas, más tiempo a ir de compras que a ir a una exposición, sin lugar a dudas. Vamos, por supuesto, por supuesto. A mí eso me resulta penoso, pero hay que reconocer que así es. ¿Por qué? Pues posiblemente porque cada persona se expresa a través de la moda. O sea, es un mecanismo de identificación. Tú vas vestido de punk y tú vas a conectar con una serie de personas que son... si tú quieres entrar en un círculo, vas vestido de punky, ahora ya está muy de moda ese tema, pero tú, si no vas vestido así, nunca serías aceptado. Y otra persona que le guste ir siempre de traje y corbata, pues igual la acepta, pero seguramente que en ese colectivo no entraría nunca. O sea, de todos modos, además, es un mecanismo de identificación tan grande que, por ejemplo, un intelectual, intelectual entre comillas, como decimos vulgarmente, el que va de intelectual. Bien, que le ponemos esa etiqueta. Exactamente, como dice vulgarmente mucha gente, el gafapasta. Bueno, pues un intelectual, lo mismo en Occidente, que en España, que en Argentina, que en América, va vestido igual. Curioso. Tú lo puedes identificar. O sea, las gafas son de pasta negras y cuadradas, la camisa suele ser negra, sin corbata, el pantalón suele ser negro, oscuro, hay una uniformidad en cuanto a nunca corbata, siempre informal pero bien vestido. Hay una estética y no es solamente, es universal esa estética. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Rosa. No sé si algo por último quieres añadir. Hay muchas cosas para hablar de este tema, o sea que bueno, le dejamos con esta pincelada y ahí estamos. Oye, yo te voy a pedir un juego y es luego en la tertulia, que va a iniciarse inmediatamente y que por cierto hoy viene con sorpresas muy agradables, que analices la vestimenta de Diego y de Gonzalo. Normalmente vienen muy elegantes los dos, pero a ver qué... Encantada. A ver qué nos dice la vestimenta de ellos. Encantada. Bueno, señores, de eso queríamos hablar hoy, de moda, pero de muchas otras cosas más. Vamos enseguida a nuestro debate, en el que, como decíamos, hay además una sorpresa que esperamos que les guste. Hasta ahora mismo. Pues aquí estamos en la recta final ya de nuestro Ni Más Ni Menos. Como siempre, ya saben que concluimos este programa con un debate, una tertulia, lo más abierto posible, con nuestros habituales invitados, con Gonzalo, con Diego, con Rosa, y hoy además con la inclusión en la tertulia de Matías Alonso, que va a estar al menos con nosotros unos instantes, unos minutos al inicio de este debate. Matías Alonso es el secretario general y portavoz, y además también diputado de Ciudadanos, del partido, como saben ustedes, Ciudadanos en Cataluña. Vamos a saludarle, si le parece, antes que nada. Buenas noches por la hora en la que se ve este programa. Matías, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, yo soy Víctor. Le presento ahora enseguida, Matías, a Gonzalo, que está con nosotros. Vamos dándole paso ya, de hecho. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos y buenas noches, Matías. Muy buenas noches, Gonzalo. Está con nosotros también Rosa Trapiello. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas noches a Matías y muchas gracias por acompañarnos. Es un placer, claro que sí. Gracias. ¿Y Diego? Sí, ¿qué tal, Matías? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno. Igualmente, gracias. La situación en Cataluña ahora mismo, ¿cuál es, Matías? ¿Hay tal división como se nos da a entender? No sé, ¿cuál es la situación social? ¿La gente se preocupa de verdad de todo lo que los políticos dicen o no hay tal preocupación entre el ciudadano de a pie? Hay menos preocupación de la que canta habitualmente el gobierno de la Generalitat, pero cada vez hay más preocupación respecto a esta fractura social que se está planteando, porque la situación realmente es más
de desgobierno y de tener una prioridad clara, una estrategia clara que prima un interés concreto partidista por encima del interés general, ¿no? Entonces, la estrategia que sigue hoy en día el gobierno de la Generalitat, encabezado por el señor Artur Mas, y con el apoyo inestimable, desde luego, no solo de Esquerra Republicana y del señor Junqueras, sino también de Iniciativa per Catalunya, lo que sería el equivalente a Izquierda Unida, a esa izquierda plural que nos anuncian en Cataluña, pues es ni más ni menos que sí o sí a un referéndum separatista, pase lo que pase, sí o sí a una ruptura entre catalanes y además con el conjunto de los españoles, y sí o sí también a una salida de Europa que se asume como un mal menor de si se consigue con ello romper España y romper con el conjunto de los españoles. Bueno, es lo que tenemos encima de la mesa y se está haciendo una llamada simplemente a sentimientos, algunos de ellos bastante rastreros, y de esta forma pues están consiguiendo, por una parte, que se genere desafección en una parte de la población respecto a lo que es la idea de España, y por otra parte que se esté profundizando en una ruptura social y política entre el conjunto de los ciudadanos, que no deja de ser muy peligrosa. Nosotros ante esto tenemos una posición muy clara, que es un triple sí, no un doble sí, es un triple sí, pero es un triple sí individualizado, es un sí a Cataluña, es un sí a España y es un sí a Europa, y esta garantía la tendremos en esos síes solamente a través de la unidad. Matías. Por lo tanto, seguimos defendiendo nuestra idea de que estamos mucho mejor unidos y de lo que hay que hacer entre todos es potenciar un proyecto común para todos los españoles que se llama España. Te pregunta Diego Barceló, Matías. Precisamente con respecto a la relación con Europa, al menos cuando uno ve el tema desde Asturias o desde el resto de España, parece impensable que cualquier persona votara a favor de salirse de la Unión Europea, teniendo en cuenta lo que ha costado ingresar y los beneficios que se han desprendido de esa pertenencia. Ahora, ¿qué es lo que prevalece? Digamos, esa idea de decir quedarnos dentro de Europa, o prevalece, llamémosle, el adoctrinamiento, la propaganda oficial elaborada durante años. Bien, está claro que la mayoría de los catalanes quieren seguir siendo parte de Europa y también quieren seguir siendo parte de España. O sea, eso no es indiscutible. Eso sigue siendo la mayoría. Otra cosa es la propaganda del gobierno, que está hablando de otras mayorías. Ahora, están forzando una posición extremista, una posición de choque con esos dobles síes que anunciaba, y planteando esa ruptura por encima de todo como primera prioridad, esa ruptura del Estado español, esa ruptura de la España que conocemos y esa separación, esa segregación de Cataluña. Y en ese extremismo separatista hay una parte extremista, de los más fanatizados en ese sentido, que ven la salida, la posible salida de Europa, la segura salida de Europa en esa hipótesis, pues la ven como un mal menor, y por lo tanto pues incluso ya se ven algunas pegatinas en que figura una bandera estelada, una bandera separatista, y a su vez una bandera europea con una simplemente tachada, ¿no? O sea, bueno, están en esa línea y están trabajando en esa línea. Te pregunta Rosa. Matías, adelante. ese sí a Cataluña, sí a España, sí a Europa, que los asturianos, por supuesto, yo creo que todos compartimos con vosotros, ¿tú crees que es aceptado o va a ser aceptado mayoritariamente por tus conciudadanos de Cataluña? Yo creo que esta es una idea que es indiscutible desde el punto de vista moral como superior respecto a la que nos están planteando desde el gobierno y en este proyecto separatista que nos han puesto encima de la mesa. Porque desde luego moralmente es mucho mejor fomentar la unión y la suma que no fomentar la división y la ruptura, que es lo que están haciendo desde ese propio gobierno. Bueno, nosotros estamos insistiendo en esa idea y cada vez, y nos lo dicen las encuestas, cada vez tenemos más simpatizantes y más adeptos precisamente a esa idea de unidad que venimos defendiendo a lo largo de los 2 últimos años. Por lo tanto, somos optimistas y pensamos que a pesar de la propaganda, a pesar de la voluntad del gobierno, que tiene todos los resortes del poder a su disposición, al final va a prevalecer la razón, y al final lo que va a prevalecer va a ser la unidad y, por supuesto,
esa opción va a ser mayoritaria en las urnas. No en las urnas en un hipotético referéndum, sino en las urnas en las próximas elecciones autonómicas, y estamos convencidos de que nuestro crecimiento va a ser exponencial en consonancia precisamente con esos apoyos. Te pregunta Gonzalo Botas. Adelante, Gonzalo. Matías, buenas noches de nuevo. Te voy a hacer una pregunta en tres, habida cuenta de que se me adelanta todo el mundo. Y yo creo que estando en Asturias, quizás sí es bueno que tratemos de perfilar un poquito qué es hoy Ciudadanos en Asturias. Entonces, mi triple pregunta sería la siguiente. Yo sé que tenéis afiliados en Asturias, bastantes, mucho más numerosos de lo que la gente cree. Y la pregunta sería, por un lado, si tenéis prevista la constitución formal de una agrupación a nivel asturiano. La otra sería, si tiene algo que ver con vosotros, una asociación que se llama Ciudadanos por Asturias, que está presidida por Raimundo Abando. Y la última, yo creo que es la que más interesante, es ¿para cuándo un acto en Asturias de Ciudadanos? Bien, la verdad es que esto sería un sí, un no y una abstención, ¿no? Pero la abstención es porque todavía no hay decisión tomada. Es verdad que tenemos un número importante de afiliados y simpatizantes en Asturias. Y bueno, la primera pregunta, la primera cuestión, si tenemos la previsión de tener agrupación en Asturias en los próximos meses, es un rotundo sí. Por lo tanto, en los próximos meses se constituirá formalmente la agrupación regional de Ciudadanos en Asturias, con seguridad. La segunda cuestión es si tenemos alguna relación con el señor Raimundo Abando y su asociación, parece ser Ciudadanos por Asturias. Aquí también es un rotundo no. No tenemos ninguna relación, ni la hemos tenido, ni tenemos ninguna previsión de tenerla. Por lo tanto, no ha habido ningún contacto ni formal ni informal, ni se espera que lo haya en los próximos meses. Y desde luego, por nuestra parte, no hay la menor voluntad de tenerlo tampoco. Y la tercera cuestión, la que hace esa referencia a si vamos a tener un acto político con Movimiento Ciudadano en Asturias en las próximas fechas, pues lo vamos a tener, pero de momento no hay una previsión. Es decir, no tenemos una fecha concreta, pero lo vamos a tener, y lo vamos a tener por una sencilla razón, porque a día de hoy ya son muchísimos los firmantes del manifiesto que conforma este compromiso de Movimiento Ciudadano con el conjunto de los ciudadanos españoles en Asturias. Son ya bastantes más de 1000, y la verdad es que el ratio en función al censo de población en Asturias es de los más importantes en el conjunto de España. Por lo tanto, con total seguridad, y estamos empezando a trabajar en ello, pues en los próximos meses tendremos un acto político de Movimiento Ciudadano en Asturias. No sé si será en Oviedo, si será en Gijón, pero en cualquier caso buscaremos el mejor momento y la mejor ubicación para realizarlo, y con seguridad será en los próximos meses. Bueno, que sepáis que nos tenéis a vuestra disposición para ello, si se os puede echar una mano desde aquí. Rosa, gracias, Gonzalo. Rosa quiere preguntarte de nuevo. Adelante, Matías, Rosa. hay muchas personas, muchos asturianos y asturianas que posiblemente tengan interés en contactar pues con vosotros por los motivos que sean, por tener información sobre si se quieren afiliar, sobre si quieren ser colaboradores o si de alguna forma pueden echaros una mano. ¿A quién se deberían dirigir? Bien, en este momento no hay una estructura concreta en Asturias. No tenemos afiliados, pero no tenemos una junta directiva de esa agrupación, pero la habrá cuando se constituya la agrupación. Pero en todo momento, a través de nuestra web, se puede contactar con el partido y se puede incluso constituirse en simpatizante o en afiliado, el interés que se tenga concreto. Y nuestra web es ciudadanos-medio CS, la abreviatura del partido, cs.org. A través de la web existe la posibilidad tanto de contactar con los dirigentes del partido, porque están nuestros correos disponibles y abiertos, como poder afiliarse a través de los formularios de afiliación, tanto como afiliado, como militante del partido, como simpatizante del mismo, y poder recibir información puntual de nuestra actividad política. Pues vamos, si te parece, a repetir el email que nos has dado. La página web. La página Ciudadanos. www.ciudadanos-medio CS, sería Coruña, Sevilla, sí.
Correcto. Esta es la página web del partido. Muchas gracias. Diego quiere hacerte, no sé si ya la última pregunta, pero adelante, Diego. Estuve mirando el manifiesto del Movimiento Ciudadano. Bueno, por supuesto está lleno de buen sentido y no puede estarse en desacuerdo. Ahora, si bien en la primera línea se menciona la existencia de una crisis económica y en el primer párrafo se menciona la necesidad de crear un marco adecuado para la prosperidad de España, yo, como economista, digamos, eché un poco en falta digamos que hubiera alguna definición básica de temas económicos. Entonces, como para orientar un poco a los que nos están mirando, te quería preguntar dos cosas. Respecto al gasto público, estamos hablando de una forma genérica, el gasto público de España, digamos, en general. ¿El Movimiento Ciudadano creería que habría que subirlo, dejarlo como está o bajarlo? Y la segunda pregunta es, los impuestos también, de manera general, ¿el Movimiento Ciudadano creería que habría que subirlos, dejarlos como están o bajarlos? Bueno, son preguntas muy concretas. Desde luego, hay una parte que tiene mucho que ver con la economía, en el propio compromiso, y que a su vez creemos que está en la génesis de buena parte del problema que se está padeciendo desde un punto de vista económico y sobre todo financiero por parte de las administraciones públicas, que es precisamente la falta de racionalidad o la falta de racionalización de las administraciones públicas y que en ese compromiso potenciamos. Bueno, respecto al gasto público, es fundamental la contención del déficit. El déficit no puede ir subiendo, por lo tanto no podemos tener un nivel de déficit excesivo y no podemos aumentar tampoco los niveles de deuda porque seríamos incapaces de devolverla. Y en buena parte la contención del gasto público no tiene que pasar tanto por la reducción de impuestos, sino sobre todo por la racionalización de las administraciones públicas, el evitar esas duplicidades y el evitar sobre todo esas estructuras político-administrativas que lastran con frecuencia pues el buen funcionamiento de la administración pública y los servicios que se prestan finalmente a los ciudadanos. Por lo tanto, en esas dos líneas fundamentalmente creemos que se debería actuar. Vale. Una última cuestión y ya despedimos a Matías. Bueno, lo último que quiera preguntar Gonzalo también. Sí, Matías, creo entender que lo que tenéis previsto hacer el día que se haga en Asturias o en otros lugares, por ahora será siempre como Movimiento Ciudadano. Sí, a ver, yo creo que son dos cosas que hay que diferenciar. Movimiento Ciudadano no es Ciudadanos de forma estricta. Ciudadanos es uno de los impulsores principales de Movimiento Ciudadano, pero no es el partido y no sabemos a día de hoy si algún día se constituirá como partido político. Es simplemente una plataforma ciudadana a la que está acudiendo muchísima gente de diferentes ideologías, muchísima gente de diferente formación, de diferentes profesiones. Por lo tanto, es un movimiento de tipo social, transversal, y que está abierto a toda aquella gente que quiera participar libremente. Planteamos unas cuestiones muy básicas y nuestra idea principal en estos momentos es conseguir que esas reformas fundamentales y que creemos que son urgentes y que además son sencillas porque no exigen tampoco cambios constitucionales, pues se pueden emprender por parte de los dos grandes partidos que tienen opciones hoy en día de gobernar España y que desde luego si ellos no lo hacen, pues tendremos que buscar la fórmula para conseguir estos cambios y la fórmula no es otra más que entrar en las instituciones y fundamentalmente en las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, también lo hemos dicho más de una vez, es un compromiso en que queremos que se hagan una serie de reformas que se pueden hacer por las buenas, que los dos grandes partidos pueden acometerlas cuando quieran y tienen mayoría suficiente para hacerlo, pero que si no lo hacen por las buenas intentaremos hacerlo por las urnas. Matías Alonso, secretario general y portavoz, decíamos, y además también diputado de Ciudadanos. Muy rápidamente, Matías, ¿estás tan seguro como Rajoy de que no va a haber referéndum el 9 de noviembre o no? Bueno, yo quiero estarlo. Desde luego lo consideramos siempre inviable. Pero de todas formas, lo que más nos preocupa del señor Rajoy es que le preocupe a él el ridículo que haga el señor Mas antes que dejarle claro al conjunto de los españoles que esto es una vía muerta la que ha iniciado el señor Mas y que desde luego no va a haber más que firmeza democrática por parte del Gobierno de España frente a ese desafío separatista. Yo espero que sea mucho más claro
en ese sentido el señor Rajoy, y que por fin deje el pactismo de lado y las reuniones secretas que ha mantenido con el señor Mas, y que cualquier reunión que mantenga en un futuro la haga con luz y taquígrafos y explicándonos al conjunto de los ciudadanos españoles de qué están hablando y para qué. Hablando de claridad, ¿la Unión Europea ha sido también suficientemente clara, creéis vosotros, allí en Cataluña, sobre que esta región quedaría fuera de la Unión Europea, o es un poco ambigua? Bueno, la verdad es que una página del señor Mas, las respuestas de 6 líneas del señor Barroso, pues creemos que es más que suficiente. Está dicho por activa y por pasiva, y no solamente por dirigentes de la Unión, sino yo he tenido contacto con varias delegaciones diplomáticas de la Unión Europea en España, y todos ellos defienden la idea clara de que una hipotética secesión de Cataluña del conjunto de España llevaría consigo pues que desapareciera del ámbito de la Unión Europea y que no tuviera el euro como moneda propia, sino que tuviera que pues incluso plantearse una posible futura moneda catalana, ¿no? Desde luego es una hipótesis que nosotros no contemplamos y no estamos trabajando en esa hipótesis, sino que pensamos que el señor Mas se verá obligado a aplicar ese famoso plan B que ha anunciado más una vez, esas hipotéticas también elecciones anticipadas sí, plebiscitarias no, por más que le quiera colocar ese apellido, y que al final serán unas elecciones autonómicas catalanas que traerán consigo, por una parte, la derrota del señor Mas, que tenga que dejar el gobierno de la Generalitat, y por otro, un cambio sustancial en la composición actual del Parlamento de Cataluña. Muchísimas gracias a Matías Alonso, como decíamos, secretario general y portavoz de Ciudadanos. Muchísimas gracias a ustedes, un verdadero placer y buenas noches. Muchas gracias, Matías. Gracias, Matías. Gracias. Esperamos verle pronto por Asturias, por lo que nos decía, ¿no, Gonzalo? Bueno, leo textualmente lo que decía Fen Rikse, que es como se llama el señor que escribió cuando en el programa del 12 de diciembre hablábamos de este mismo asunto, cuando se conoció que el 9 de noviembre se convocaban esas elecciones para solicitar la independencia de Cataluña. Aquí estuvimos hablando de que Cataluña en muchos momentos dice sentirse agraviada por la conducta del resto de los españoles, por el trato que recibe de España, y entonces creo que fue Rosa la que dijo que agraviados somos nosotros porque pagamos más que nadie, porque al menos quien responde en ese día a esa tertulia lo expresa así. Agraviados somos los que más pagamos, más que nadie, dice, está escrito un poco farragoso, la verdad, dice la contertulia, y el otro contertulio responde diciendo claro, y dice este señor, pues tranquilos, que pronto pagaréis menos porque los catalanes descerebrados ya no estaremos. Bueno, eso es lo que... Yo creo que nadie había llamado descerebrado en esa tertulia. Para nada. Nadie, ¿no? Yo, desde luego, mi comentario creo que fue muy claro, fue con respecto, bueno, creo que eso lo tenemos todos los asturianos claro. Estamos pagando más que nadie en determinados impuestos, todos sabemos que hay empresas que se están deslocalizando porque nadie está dispuesto a pagar un impuesto de sucesiones como el que tenemos aquí, cuando al lado, en Santander, se paga muchísimo menos, y nada tenía que ver, absolutamente nada, con los catalanes. Los catalanes me merecen el mayor de los respetos. Hemos hablado con Matías ahora y me ha encantado oírle decir sí a Cataluña, sí a España, sí a Europa. Me parece que es el razonamiento más racional que puede, valga la redundancia, que puede decir nadie. Alguien que se sienta, que sienta su país, como ellos dicen, a Cataluña, pero también sienta España y sienta Europa. O sea, este señor, yo creo que o no entendió lo que hablábamos aquí, o no lo quiso entender, o estaba tan cegado con su catalanismo que le llevó a decir eso. Para nada. Y vamos, yo no tengo ningún interés en que se vayan los catalanes. Es más, yo quiero que se queden, que son españoles igual que nosotros. Quizá yo creo que lo que le ofendió a aquella persona aquel día es que se hiciese una alusión a esa herramienta maravillosa que tenemos todos, que es la mente humana, en detrimento de quien actúa movido por la víscera o por el corazón, que puede ser muy loable que alguien sienta algo con mucha intensidad, pero que al final lo que nos diferencia de otras especies es que tenemos, como digo, esa herramienta maravillosa que es la mente humana, y la razón nos puede permitir detectar cuando el sentimiento está equivocado. Alguien puede sentirse que es un pájaro, pero si se tira por la ventana se mata seguro, salvo que sea un primer piso, ¿no? A partir de un quinto, un sexto piso te matas. Entonces yo creo que el problema estuvo ahí, ¿no? Por eso habla de descerebrados, porque lo que se dijo es que lo que no puede haber en un debate racional ni político es apelaciones al sentimiento de la gente, sino que tiene que haber apelaciones a la razón, a lo que uno es y a lo que uno quiere ser. Pero si nos dejamos guiar por el corazón, nos estrellaremos un montón de veces, salvo en las cosas del corazón, que son otras.
Lo último que queráis No, sí, no le agregaría nada más, ni tampoco le daría tanta importancia, que a lo mejor vaya a saber, a lo mejor es una persona con sus propios problemas, y lo escribió así, sin pensar demasiado. Rosa, lo último sobre este tema en general, ¿eh? Pues, no digo pues solamente. nada, yo creo que la persona que hizo ese comentario, bueno, un poco lo que dice Diego, no merece la pena, porque a veces alguien está viéndote en televisión y con sus propios problemas en la cabeza, pues en un momento determinado malinterpreta lo que oye porque está a lo mejor pensando en otra cosa. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos. Es la noticia de esta semana, la imputación de la infanta. Aunque Gonzalo de esto nos hablará más adelante, porque está previsto dedicar uno de esos bloques que ocupan ni más ni menos a hablar exclusivamente de este tema. Es la segunda vez que se le imputa, Gonzalo. ¿Puede ocurrir que de nuevo se eche atrás esa imputación, me imagino? Háblanos un poco legalmente qué supone todo esto. Vamos a ver, hay un dicho que dice que hasta que no canta la gorda no termina la ópera. No acaba la ópera, sí. Aquí la gorda sería, teóricamente, inicialmente, la audiencia provincial, que es la que tiene que resolver el recurso, que parece ser que directamente tiene previsto presentar su abogado. Y me explico respecto de este auto, que si no me equivoco es el auto de incoación de procedimiento abreviado, y ahí ya te he hecho concretar la imputación. Cabe el recurso de reforma y cabe el recurso de apelación. El de reforma es ante el mismo juez, tiene efecto, no tiene efecto ni suspensivo ni devolutivo, y el de apelación tiene efectos meramente devolutivos que no suspensivos. ¿Eso qué quiere decir? Que la tramitación continúa, pero se remite una pieza, es decir, un extracto de las actuaciones, a la audiencia provincial para que la audiencia provincial decida si ese auto es correcto o deja de serlo. Pero a mí, y ya digo, efectivamente, tiempo habrá porque va a haber recursos, va a ser el culebrón, yo creo que de este invierno y puede que incluso de la primavera. Hay 3 o 4 aspectos que sí me gustaría destacar. El primero es la inusitada extensión de un auto de incoación de procedimiento abreviado, que se dedica de forma pormenorizada a relatar por qué entiende que hay que imputar a una persona. Normalmente un auto de esta naturaleza tiene 2 folios, a lo sumo 3, y si le quitas las partes que son estereotipadas, estás hablando de en torno a 20-40 líneas de razonamiento. Aquí creo que son 267 folios, dependiendo de cómo lo imprimamos, ¿no? Eso tiene 2 cuestiones. La primera, que es, por ser quien es, tiene un privilegio. Es decir, se le razona más que los demás. Pero la segunda es, ¿qué obliga al juez a actuar de esa forma? Porque evidentemente el juez, si no creyese necesaria esa extensión, no la utilizaría. ¿Y qué es lo que obliga al juez? Pues evidentemente al juez le obliga una anomalía procesal básica, que por esos delitos no hay constituida acusación de ningún tipo. Y eso ya es mucho más extraño. La acción popular no cabe cuando estamos hablando de blanqueo de capitales o de delito fiscal, y la acusación particular la ejercitaría la Hacienda Pública, que ya he dicho que no va a hacerlo, el abogado del Estado no acusa, y el Ministerio Fiscal tampoco. Entonces, que se siga adelante un juicio sin una acusación constituida no es que sea una anomalía, es que es anticonstitucional. O sea que no va a llevar a nada. Si nadie se constituye como acusación, evidentemente no puede seguir adelante, por más que dicte ese auto. Cantidad de veces en los juzgados se dicta un auto calificando de una forma unos hechos frente a unas personas, y luego las acusaciones, pues a lo mejor a uno sí y a otro no, por ese delito sí o por otro no. No es frecuente, pero no es extraño. Lo extraño es la extensión, que el juez tenga que hacer eso. ¿Por qué tiene que hacer eso? Es decir, ¿qué hace necesario que un juez tenga que llegar a ese extremo? Parece ser que la audiencia ya indicó que por los otros delitos no se podía y que el camino a seguir era este. Pero claro, es la delegación especial, es decir, es el abogado del Estado, es la agente tributaria, es el delegado especial. Y mi pregunta es, si el juez cree que hay un delito contra la Hacienda Pública o de blanqueo de capitales, automáticamente debería abrir una pieza separada y abrir diligencias contra el delegado especial de la agente tributaria, que es el que tiene que dar traslado al juzgador para calificar. Si no lo hace, es más, específicamente razona por qué no lo hace, a mí hay una cosa que se me escapa. Quizás esto, de nuevo, vuelva a ser, como fue la otra vez, un mero entretenimiento para que todos pensemos que somos iguales ante la ley y que no sea mentira. Porque la consecuencia natural de este auto es pedir el procesamiento del delegado especial de la agencia tributaria en Barcelona. Si no lo hace, alguien tiene que explicar por qué. Diego, sí, lo que querés. Bueno, más allá, digamos, todos sabemos que no soy abogado, pero más allá de lo que comentaba Gonzalo, digamos, a mí me parece que desde un punto de vista, no sé cómo decirlo, puro, vamos a llamarlo, habla bien de la independencia judicial
de que un juez haya tomado esta decisión. Si después el juez tiene otras motivaciones, esté equivocado, bueno, pero en cualquier caso yo resaltaría, un juez, por el motivo que fuese, se atrevió a imputar a una persona, a un miembro de la familia real. Por supuesto también que imputar no implica culpabilidad y que además la imputación puede quedar deshecha próximamente, o sea, sería desimputada y esto quedaría en nada. En cualquier caso, que un miembro de la familia real, concretamente la persona que está octava en la línea sucesoria, sea imputada por 2 delitos, el de fraude fiscal y blanqueo de capitales, es de una gravedad enorme. Y desde un punto de vista llano, popular, si se quiere, correspondería que la persona de la infanta reaccionara de alguna manera en una medida acorde a la gravedad del hecho que está tratando, porque no estamos hablando ni de la infanta, ni del rey, ni de la familia real, estamos hablando de algo que trasciende, que es la institución más históricamente más perdurable y más fuerte que tiene España. Yo quisiera hacerle una pregunta a Gonzalo como abogado. Bueno, yo creo que la institución ya más no se puede tambalear. O sea, ya un poco más allá y cierran. Hasta el rey estaba nervioso el otro día. Pues sí. Y bueno, mi pensamiento con respecto a yo creo que es conocido. Yo creo que la institución va muy mal. Pero yo le preguntaría a Gonzalo como abogado, ¿tú crees que esta señora debe ser juzgada? Tu opinión como profesional. Si hacemos abstracción de quién es, te daría una respuesta, y si no lo hacemos, te daría la contraria. Si hacemos abstracción de quién es, te diría que hay cantidad de mujeres en su situación que son juzgadas y son absueltas, porque lo que se demuestra en sala, o a lo que termina concluyendo el juez, es que el dominio funcional del hecho lo lleva a cabo normalmente quien ejerce, quien detenta la función, es decir, el administrador de hecho y de derecho, que en este caso es su marido o el otro socio. ¿Qué ocurre? Que eso que se aplica habitualmente en los tribunales, y de hecho hay cantidad de ocasiones tanto en las que se llega a juicio frente a un matrimonio, frente a los dos que tienen un negocio, como que se llega solo frente a quien lleva la voz cantante, el problema aquí está que precisamente por ser quien es, hay que aplicarle mucho más rigor. ¿Pero por qué? Porque por ser quien es tiene una obligación especial de diligencia. ¿Y a qué me refiero? Que por ser quien es no se debería mezclar en negocios privados. Que por ser quien es tiene una mayor formación que el 90% de las mujeres españolas. Porque objetivamente se le ha dado una educación para que sepa mantenerse al margen de todo esto. Y entonces, por ser quien es, deberíamos acudir al origen de este problema. Y el origen de este problema, que es lo que deslegitima al final el ejercicio de la monarquía actual, que no a la institución, porque además yo me defino como monárquico, porque a mí me parece que es históricamente necesaria y útil para la democracia. El problema es un mal ejercicio de la institución. ¿Y dónde está el mal ejercicio? En que se mezclen en negocios privados continuamente. Es decir, si es una figura neutral, es neutral en todo, no solo en lo que les interesa. No tiene que estar haciendo labores para empresas privadas, pero para ninguna, ni para clínicas, ni para concesionarios, ni para nadie. Solamente para España. Y tiene que ser intermediario de empresas españolas, que podríamos citar a José Antonio Primo de Rivera para decir que no confundamos los intereses de una empresa española con los de España. Los confundimos cuando CESCE avala, como en el caso de SACIR. Algún técnico de CESCE tendría que caer ahora mismo por el aval que le dieron a SACIR, y me imagino que no va a caer nadie. Pero digo, no hay que confundir España ni con los españoles, ni con los intereses de las empresas. Y quiero cambiar el tercio, porque hay un compatriota, creo compatriota, bueno, ya muerto hace casi 100 años, que hoy en su tumba estará aplaudiendo el auto de imputación, que es Jiménez de Asúa, que trató de llegar a un proceso general contra Alfonso XII y fue incapaz. Era un gran jurista, quizá el mejor tratadista penal que haya ejercido el mejor penalista en español y sobre todo tratadista en lengua castellana que ha habido en el siglo XX y que en su día trató de imputar a Alfonso XII.
¿Os creéis que de verdad no se enteraba de nada de lo que hacía su marido? Y jurídica, penalmente me imagino que no hay forma de... Lo dejé antes, ¿no? Por donde iba la pregunta. En los delitos económicos, sobre todo de este tipo, es donde más se plasma dos conceptos penales, que son el extraneus y el intraneus. El extraneus es aquella persona ajena al hecho delictivo, pero que con su acción o no acción facilita que se lleve a cabo. Pero luego tenemos el inconveniente o la excusa absolutoria de los parientes. Es decir, oiga, es que ella tenía que haberle denunciado. No, es que ella tiene una excusa para no denunciar a su marido, por esa razón de peso que tiene, que también alcanza, ojo, al resto de la familia real. Entonces, por lo tanto, tiene una posición procesal penal de privilegio que le permite no hacer nada y no ser imputada, pero al tiempo es difícil que nadie crea que no se enteraba de lo que pasaba. Hombre, a mí hay una cosa que me pareció muy sorprendente que leí ayer. Las facturas. Es pueril, pero es que las facturas demuestran algo. Vamos a ver, tú que una señora que representa la institución que representa, hija de, que digan que contrataba al personal de servicio, que ella personalmente se encargaba del tema y que los contrataba con dinero B, yo no me lo puedo creer, de verdad. O sea, que diga, sí, pero le voy a pagar en negro. O sea, es increíble y relata que cuando los señores que trabajaban le dijeron, mire, es que nosotros necesitaríamos los papeles y necesitaríamos que nos contrate. O sea, es que queda uno perplejo leyendo esto. Y entonces sí les hacen un contrato, pero a nombre de la empresa, en fin, para seguir... Y un B que es absolutamente innecesario. Por supuesto, eso porque es lo que a en mí esa época... las cotizaciones van por cuenta del empleado, no del empleador, como vuelve a ser ahora, salvo que sea a tiempo completo. Entonces, es como un absurdo. Exacto, pero ¿qué necesidad? Yo les pagaba, sacaba el dinero de la cuenta, les pagaba y esto terminado. ¿Qué necesidad puede tener esa persona en contratar al personal de servicio en dinero B? O sea, es que es incomprensible. Ese B no es el del blanqueo de capitales, Ya. El problema está por otro lado. Ya. Ese B es el que puede implicar, si llega a la cuantía necesaria, delito fiscal o no. Si llega a la cuantía necesaria. Pero el blanqueo de capitales es otra cosa. Sí, por supuesto. Sí, de todas formas, pagos en B suponen un ingreso en B. Entonces... Sí, pero en este caso es ingreso en B, porque el pago no es un pago que tú tengas que declarar, no es un gasto deducible, el gasto personal doméstico, no tienes que cotizar por ello, no tienes que hacer una retención, no es tu obligación. Luego, realmente es que es una estupidez porque quien lo convierte en B es el cobrador, no el pagador. Es que suena tan zafio todo esto, o sea, una señora que es eso, y a mí me cuesta decirlo, infanta, hija de un rey, o sea, y allí con los dos señores diciendo, no, es que yo les pago a ustedes en... Pero... O sea, la zafiedad es absoluta, o sea... No, por eso yo insisto con la gravedad del tema y puede marcar un punto de inflexión si no se maneja adecuadamente. Digamos, ya hace rato que se tendría que haber actuado de manera contundente, pero cada día que pasa es otra oportunidad perdida. Y es que... Entonces, lo que está en juego es grave, digamos. Es que creo que los tienen que imputar, pero por idiotas. Porque es que es... No, puede ser, eso puede ser un eximente, no lo mentes. También. Bueno, no vamos a hacer chistes sobre el tema, aunque hay unos cuantos que se nos ocurren así. Vamos a ver, el problema es el que realmente una obligación de diligencia que es mucho más exigible que a cualquier otro español. Puñetas, es decir, estamos hablando de la familia real, estamos hablando de gente que tiene que ser ejemplar. Y ser ejemplar significa precisamente eso. Es decir, asumir que hay ciertas conductas que en particulares son difícilmente tolerables, pero son tolerables, pero que en ellos no son tolerables en ningún caso. Bueno, la verdad es que, como alguien dice en el seno de Izquierda Unida, Urdangarín es el que más ha hecho por la caída de la monarquía y por la vuelta de la República, ¿no? Yo creo que es la madre belga, yo creo que tiene mucho que ver. Oye, hablamos de moda y de cultura, que hablábamos antes con Rosa Dello. ¿Alguna vez has llevado chaqueta de pana, Gonzalo, o no? Sí. Bueno, sí. Os lo imagino. Buena. Chaqueta de pana buena y con corbata, pero sí. Ahora, chaqueta de pana del color de la pana de las chaquetas de la época, no. Azul. Ese tipo de ropa rosa, volviendo al tema de antes, estaba muy ligado a gente muy de izquierdas, ¿no? La chaqueta de pana la típica de Felipe González. Exactamente, sí. Sí, era un icono también, ¿eh? Yo estoy segura que aquella cazadora que ponía siempre Felipe González cuando llegaban los mítines, la tenía guardada solo para eso, ¿eh? Luego Felipe González realmente vestía bien, ¿eh?
Y nuestros invitados, nuestros compañeros. Bueno, pues yo como antes me preguntaste que después, pues si llevo observándolos un ratito, y bueno, los dos representan clarísimamente las profesiones que tienen, abogado y economista. Yo tú le ves por la ropa y dices es. Por supuesto. Yo diría que Diego viste como una persona más racional que Gonzalo. Gonzalo lleva de traje, pero Gonzalo tiene unos toques de modernidad y de diferenciación. Gonzalo lleva una corbata hoy, por ejemplo, con unos iconos supermodernos de piratas, y Gonzalo lleva gemelos, pero lleva unos gemelos de diseño. Pero luego... Además, Gonzalo, si pone las manos sobre la mesa, lo acompaña con unas pulseras muy modernas. O sea, Gonzalo lleva trajes, pero tiene un punto de modernidad, pues su pelo, es un punto... Diego es más sobrio, sus corbatas son más sobrias, es muchísimo más sobrio y es un vestir mucho más racional. Gonzalo da la sensación de que cuando se quita el traje se desmelena. Diego parece que un poquito menos. Y a veces sin quitármelo. Muy bien, muy bien. Bueno, la definición, ya decíamos antes que la vestimenta dice mucho de la forma de ser de cada persona. Bueno, pues la definición la hacía Rosa. Nos quedamos sin tiempo, señores. No sé si queréis... ¿Rosa quién la define? Bueno, es que tendría que ser ella misma, claro. Bueno, pues soy una persona muy variable en la forma de vestir y unas veces represento una cosa y otras veces otra. Y muchas veces represento lo que quiero representar. Ya hay que tener en cuenta que tiene un buen gusto para las gafas. Muchas gracias. Evidentemente. Bueno, pues señores, nos quedamos sin tiempo. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí en este debate. Igualmente Rosa, Diego. Buenas noches. Así terminamos hoy. La próxima semana volvemos con nuevos temas en Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene.